Saludo, licenciado Chavarría. Mi nombre es Marvin Ronald Castillo Coreas. En esta ocasión voy a hablar acerca del caso número 3, que es Fiscalía contra Elisa Wolf. Antes de dar inicio a mi análisis, vamos a hacer una reseña del caso. Dice que en el año 2009 se originó un conflicto de guerra entre Alsetia y Berén. Estos últimos desplegaron sus fuerzas militares tomando el control de los pasos fronterizos en las ciudades más importantes. Civiles alsetianos formaron el Frente para la Liberación de Alsetia como oposición a la Fuerza Armada de Berén, generando una migración masiva hacia Yolante, con el fin de huir de las zonas de conflicto. Su clima no favorable y el deterioro de las vías dañadas causaron la muerte de muchos desplazados. Ante la implementación del Plan Águila, el 10 de julio de 2012 surge el cargo de Supervisor General de los Campos, el cual sería ejercido por Jaime Grau, quedando como directora general Elisa Wolf. La presente causa trata sobre la conducta de Elisa Wolf como directora general del campo EFIS a partir del día 10 de julio de 2012 hasta marzo de 2014. Durante la implementación del Plan Águila por comisión del crimen de genocidio mediante lesión grave a la integridad física y mental contemplado en el artículo 6 literal B y sometiendo a condiciones de existencia que hayan de acarrear destrucción física total, parcial o contemplado en el artículo 6 literal C como coautora mediata a través de un aparato organizado de poder de conformidad al artículo 25, numeral 3, literal A. Crímenes de guerra, de violación sexual y violencia sexual, contemplados en el artículo 8, numeral 2, literal B, romano 21, bajo el modo de responsabilidad de ordenar del artículo 25, numeral 3, literal B. Crímenes de guerra, cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes contemplados en el artículo 8, numeral 2, literal B, romano 21, bajo la modalidad de ordenar el artículo 25, numeral 3, literal B, todos los artículos antes mencionados del Estatuto de Roma, por ordenar y facilitar estos actos. Estos crímenes se dan en medio del conflicto armado y la de redistribución en los tres campos, ordenándose que toda la población senia debía de ser trasladada a campos EFIS. Los testimonios de los testigos sobrevivientes que se encontraron internos en este recinto han declarado que fueron trasladados en autobuses desde otros campos a EFIS, en donde se encontraron internos que nunca llegaron a su destino. De este punto se comprende que los encargados del traslado tenían órdenes de bajar en el trayecto a los CENI, suponiendo que debido al clima del lugar estos posiblemente fallecieron. Estos actos en contra de los internos también consistían en quemaduras con cigarrillos en los genitales, órdenes expresas de golpear físicamente a los internos, generando daños que deterioraban su integridad física y su dignidad humana. El acto de ordenar que las mujeres se encontraban en el campo de concentración debían estar desnudas al momento de tomar sus alimentos frente a los guardias, demuestran una acción de rechazo hacia la mujer, produciendo daños psicológicos en ellas y denigrándolas ante el sexo masculino. En el entendido de que la exhibición de partes masculinas, partes íntimas, es considerada como un acto denigrante tanto para hombres como para mujeres. Genocidio mediante la lesión grave a la integridad física o mental, artículo 6, literal B del Estatuto de Roma. El hacinamiento, el trato cruel, las malas condiciones sanitarias provocaron que el estado de salud de los internos fuera decadente. Se les causaba sufrimiento volviéndolos vulnerables. Al respecto del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 establece que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Miguel Castro versus Perú, concluyó que en el análisis de la gravedad de los actos que pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, es preciso
ponderar las circunstancias del caso, la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales, en algunos casos el sexo, la edad, el estado de salud de las víctimas. Sobre la conducta típica en el genocidio, esta va dirigida a destruir total o parcialmente un determinado grupo de seres humanos, por razón de la nacionalidad, raza, creencia, cuestiones religiosas o políticas. Para este caso se configura ese elemento porque los ataques a la integridad física van contra la población de Ceni. Los comportamientos delictivos están integrados por diversas acciones, como a. Tomar parte de la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos por razón de su nacionalidad, raza, creencia religiosa o política. B. Causar a miembros corporales o psíquicos con la finalidad de destruir parcialmente los mismos. C. Colocar a dichos miembros en condiciones precarias para destruir total o parcialmente a los mismos por los motivos ya señalados. El elemento subjetivo establece que la culpabilidad se da con dolo. Eliza Wald actuó de forma consciente y voluntaria con el ánimo de destruir total o parcialmente a un determinado grupo de seres humanos, como es la etnia Cenia. En el derecho comparado, la doctrina mayoritaria del derecho penal ha considerado de igual forma inadmisible la modalidad culposa de esta figura. La consumación se da con la conducta se produce cuando destruye a todos o algunos miembros de ese grupo. El artículo 25 del Estatuto expone que se considera persona autora de un crimen cuando 1. Comete un crimen por sí sola, a esa persona se le conoce como autoría directa. O 2. Cuando comete ese crimen con otra persona, coautoría. O 3. Cuando comete el crimen conducto por otra persona, se llama coautoría mediata. Si bien los actores directos son quienes ejecutaron físicamente los elementos de los crímenes, los actores mediatos ejercen control sobre el crimen mediante el control de los actos de los autores directos. Los principales elementos de la coautoría mediata, según la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, son 1. El control sobre el crimen por los autores mediatos que en casos de comisión a través de un aparato organizado de poder influyente en la voluntad de los actores directos mediante el funcionamiento automático del aparato, se produce en virtud del control sobre la voluntad de los autores directos. 2. Existe un acuerdo o plan común entre quienes llevan a cabo los elementos del crimen por conducto de otra persona u otras personas, incluso cuando esas personas forman parte de un aparato organizado de poder. Según el fiscal versus Dominic Owen en el año 2022. Crímenes de guerra de violación sexual, violencia sexual, artículo 8, numeral 2, literal B, romano 22. Para este ente acusador, Eliza Wald sometió a más de una persona a tratos humillantes o degradantes, atentando de diversas formas contra su dignidad, autonomía personal. La exposición de personas desnudas es una humillación. Realizar actos de violencia sexual como introducción de objeto o el miembro masculino es algo que agrava estas acciones. El ejercicio de la autonomía sexual es fundamental para que una conducta sexual sea legítima. Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a la sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción o discriminación y a la violencia. Existe una incapacidad en este caso por parte de las víctimas debido a que no pueden ejercer su autonomía sexual. Las normas del derecho internacional, derechos humanos, exponen la relevancia que se debe dar a este tipo de delitos, ya que los estudios sobre los daños físicos y psicológicos causados por la violación y violencia sexual afirman que estos son graves y duraderos. Sobre el crimen de guerra de cometer atentados contra la dignidad personal,
Según el Convenio de Ginebra de 1949, establece una serie de normas en derechos humanitarios sobre las guerras a nivel internacional. Asimismo, el artículo 8 del Estatuto de Roma define los crímenes de guerra como infracciones graves del referido convenio. Elisa Wolf, bajo el mando del campamento EFIS, toma a los miembros del grupo CENI como prisioneros de guerra ante el avance de las tropas de Bren en territorio asetiano, volviéndola responsable en este crimen de guerra que violentó la dignidad personal de los CENI. Según el derecho internacional penal, existe lo que es principio de responsabilidad individual. Esto está regulado en el artículo 25 del Estatuto de Roma, donde se establece que son responsables de todo tipo de crimen las personas y no los estados. En base a todo el análisis que hemos hecho, pues en la resolución del caso consideramos que las evidencias demuestran de manera irrefutable, sin probable duda alguna, de su participación y consciente en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de Alsetia. Durante el juicio se ha comprobado que Wolf desempeñó un papel crucial en la planificación, ejecución de los ataques deliberados contra civiles CENI. La utilización de la violencia sexual como arma de guerra y la ordenación de desplazamientos forzados son actos ejecutados con un desprecio por la vida y la dignidad humana, dejando una marca imborrable en la memoria de todas las víctimas y de la comunidad internacional. Por lo que, conforme a las circunstancias, a la gravedad de los crímenes en la que la acusada participó, la sanción a imponer se basa en los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 del Estatuto de Roma, donde nos explica y nos da las características para que llegara a la conclusión y a la sentencia de estos crímenes. Licenciado, por mi parte ha sido todo. Gracias.